Vamos a hablar del tema de planeación quirúrgica de un reemplazo total de rodilla. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Para poder hablar del tema o de la relevancia que tiene planificar una prótesis de rodilla, pues tenemos también que conocer los antecedentes y la relevancia que tiene en la actualidad. En estudios se ha visto que entonces para el 2030 pues se proyecta un crecimiento mayor para el número de la demanda de las prótesis de rodilla, hasta un 673% mayor. Entonces es por esto que una planificación preoperatoria es vital y conocer los puntos clave nos va a ayudar a poder darle una mejor terapia a nuestro paciente y una mejor solución de sus problemas. El objetivo del reemplazo pues es el aumento de la calidad de vida, la disminución del dolor, mejorar la funcionalidad y asegurar una buena sobrevida del implante, que por lo menos debería ser de 10 años, pero se busca que sea mucho más. Una valoración multidisciplinaria también es debida en este tipo de procedimientos, principalmente pues la valoración previa de el estado basal de nuestro paciente, el estado endocrino. Entonces será valorado por medicina interna o cardiología, en su caso por el servicio de angiología, en caso de que nuestro paciente tuviera compromiso de los miembros inferiores y su retorno venoso, el servicio de odontología para poder descartar infecciones o procesos dentarios no diagnosticados al momento, también otorrinolaringología pues para poder tener una mejor noción de alguna infección oculta, y también por el servicio de anestesiología pues quienes nos acompañarán en el procedimiento quirúrgico. Todas estas valoraciones pensando en una infección oculta hasta no demostrar lo contrario. También en nuestra historia clínica habrá de evidenciar pues las características del dolor de nuestro paciente, qué tan activo era previo a su cirugía y las limitaciones funcionales que éste tenía previamente, qué tratamientos previos ha tenido, si nuestro paciente tiene consumo de tabaco o alcoholismo, y ya lo habíamos mencionado, pues el estado metabólico de nuestro paciente. De la exploración física podríamos tener que sería importante evidenciar las cicatrices quirúrgicas previas en caso de las cirugías de revisión, por ejemplo, identificar qué tan estable o inestable son esas rodillas y poder identificar si tenemos algún tope óseo o alguna contractura en flexión o en extensión. De los tratamientos previos, también identificar qué medicamentos ha estado tomando nuestro paciente, la terapia física si es que ha acudido a ella, si usa o usaba dispositivos para poder deambular, y las inyecciones articulares que haya recibido este paciente y cuándo fue la fecha de esta última, así como pues también evidenciar en caso de que haya tenido osteotomías, como es el caso de este paciente. De laboratorios pues vamos a tener la biometría hemática como cajón, química sanguínea. Sería importante tener una hemoglobina glicosilada para este tipo de pacientes, tiempos de coagulación, en su caso TP y TPT, un examen general de orina para poder descartar procesos infecciosos, a últimas fechas también debido a la contingencia o a la pandemia, pues la prueba de COVID para poder descartarla. BCG y PCR solamente en caso de que tuviera alguna cirugía previa o material de osteosíntesis para poder descartar algún proceso que pudiera estarse gestando ahí. También pues hay que evidenciar la decisión informada del procedimiento, que nuestro paciente tenga su consentimiento informado y que ser claro con las posibles complicaciones del procedimiento, a pesar de que se sigan todos los pasos sistematizados. También hay que tener en cuenta las expectativas del paciente previo a su intervención. Por la parte de la imagenología, pues nos van a ayudar a identificar las referencias anatómicas, anormalidades o malformaciones que pudiéramos tener en nuestro sitio donde vamos a operar, la visualización de hundimientos, osteofitos o algún hallazgo óseo relevante,
previo para la cirugía del paciente. Finalmente, pues para la planificación radiológica hay que definir qué tipo de alineación vamos a ofrecerle a nuestro paciente: anatómica, kinemática o cinemática, y la mecánica. Como un pequeño resumen, pues la anatómica era el tipo de alineación que fue propuesta por Hungerford en 1985, en el que se basaba directamente en el eje anatómico de fémur y tibia, que ofrecía cortes oblicuos como un resultado de este tipo de eje, en el que nos quedaba al final de cuentas un resultado de 3 de valgo en fémur y 3 de valgo en tibia. No llegó a utilizarse durante mayor tiempo porque tenía un mayor desgaste a nivel del polietileno de la prótesis. La alineación mecánica, que es el estándar de oro o el más utilizado actualmente, popularizado por Insall en el 85, que era una alineación o es una alineación perpendicular a las fuerzas de carga. Entonces trazamos aquí nuestro eje mecánico como la línea punteada, y posteriormente pues los cortes son perpendiculares a nuestro eje mecánico respecto al hueso. Tiene una distribución equilibrada de las fuerzas y un desgaste uniforme de esta prótesis, y pues va a requerir ahí una liberación de tejidos blandos para poder compensar. Finalmente, lo más nuevo, popularizado por Howell, la alineación kinemática o cinemática, que surge pues a partir de los pacientes que, a pesar de tener una cirugía exitosa, pues les queda un poco de dolor residual o de molestias. Este tipo de alineación pues ha estado buscando restablecer la línea articular normal y sin que haya tanta liberación de tejidos blandos. Entonces aquí tendríamos una rodilla en donde podríamos identificar pues lo que ya habíamos visto previamente: los cortes para una alineación anatómica, los cortes que se tomarían para una alineación mecánica en el caso de seguir los ejes mecánicos, y finalmente pues la alineación cinemática, que va a buscar lo que ya habíamos dicho previamente, en el que se notarían los cortes oblicuos. En estudios de imagen, pues el eje mecánico bipodálico para nuestro paciente, en caso de que decidamos utilizar para este ejemplo la alineación mecánica, una vez ya posteriormente a que el cirujano elige qué tipo de alineación va a utilizar, el eje mecánico pues nos va a ayudar bastante, bipodálico en apoyo, para poder identificar, como ya lo vimos en las imágenes previas. También es bueno una imagen de una AP en apoyo y una lateral de la rodilla. Entonces, posteriormente a haber utilizado nuestra alineación mecánica, pues para poder conocer cuál va a ser el corte que vamos a tener en el fémur, vamos a tener que es la diferencia entre el eje mecánico y el eje anatómico, y este ángulo es el que nos va a dar el ángulo del corte que vamos a pedirle a nuestro técnico. Normalmente pues está de 3 grados hasta 11 grados, que sería este que se traza aquí, esta distancia. También la lateral de la rodilla, pues donde vamos a poder medir la profundidad del corte del fémur anterior, y pues la evaluación también posterior de los osteofitos femorales, así como también poder calcular el slope de la tibia, que normalmente lo predeterminaríamos en 3 grados, pero pues se puede calcular para cada tipo de paciente trazando una línea y midiendo la angulación. Estudios especiales en caso de que tengamos defectos óseos severos, lo que nos podría llevar a pensar en corregirlos, y ya sea con diferente tipo de métodos, ya sea con injertos, con cuñas de titanio altamente poroso, o también implantes más constreñidos. En el ejemplo de que los implantes constreñidos van del grado 1 hasta el grado 4, que el grado 1 pues es la prótesis normal.
La número 2 es la que sería la posteroestabilizada, la 3 sería los que tienen una posteroestabilización alta, y la tipo 4 pues ya serían los que son de bisagra. También hay que tener en cuenta la rotación del fémur, que esta la vamos a definir con el eje epicondilio. El eje epicondilio y la línea de Whiteside, que esto nos formaría un ángulo de 90 grados, y posteriormente determinar la línea condilar posterior para poder evidenciar si es que existe algún cóndilo mucho más prominente que el otro. Esto nos va a ayudar a poder decidir la diferencia entre el cóndilo lateral y medial. Normalmente sería esta distancia, o la diferencia que hay de esta línea a esta, es el motivo por el que le daríamos 3 grados de rotación externa a nuestro fémur. También vamos a tener que los medicamentos o la profilaxis antibiótica, en el caso de lo más conveniente sería utilizar 1 gramo de una cefalosporina antes del procedimiento y durante el procedimiento. La analgesia preoperatoria, además de la posibilidad de algunos pacientes realizarle bloqueos locales para poder ayudar a que tengan un curso postquirúrgico mejor, y algunos cirujanos utilizando ácido tranexámico. Esto va a ser a criterio. Finalmente, pues hablar de que hay que tener en cuenta que la donación de sangre, para esto tenemos una determinación de la hemoglobina previa, porque el riesgo de transfusión se dice que se aumenta 3 veces por cada gramo que sea menor a los 13 gramos por decilitro de la hemoglobina. Entonces, ¿para qué tener este valor? Pues para poder planear también la autodonación de nuestro paciente en caso de contar con algún tipo de sangre que sea difícil de obtener. Pues finalmente, la evaluación previa y la toma sistematizada de todos estos pasos del protocolo nos van a ayudar a identificar las posibles complicaciones a las que vamos a estar expuestos durante el procedimiento quirúrgico. Pero lo más importante sería, gracias a esta planificación, poder estar preparados para tratarlos adecuadamente. La cirugía de prótesis de rodilla es una cirugía en equipo, una cirugía multidisciplinaria donde el correcto trabajo pues beneficia al final el resultado que el paciente está buscando para una cura de su problema. Eso sería todo por la clase de esta semana. Nos veríamos la siguiente semana. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.